hoy les voy a hablar de las 5 maneras que Dios te habla. Dios no solamente es un Dios que te habla de una manera. Dios es un Dios maravilloso que anhela hablarte de 5 maneras. También al final les diré 3 razones que impiden que escuchemos la voz y la voluntad de Dios para nuestra vida. Es muy importante recordar que Jesús vive en nosotros. Una de las últimas promesas que Jesucristo te hizo a ti era que Él iba a mandar a otro consolador, el Espíritu Santo, para vivir en nosotros. Podemos tener la confianza, cada uno de ustedes el día de hoy, de que Dios tiene el poder y Dios tiene la habilidad de guiar tu corazón. Todos tenemos que decir el día de hoy: Dios, te entrego mi corazón, guíame, anhelo hacer tu propia y perfecta voluntad. ¿Sabías que gracias a la voz de Dios en tu vida, cada decisión que tomes por el resto de tu vida puede ser la decisión correcta para tu vida? Un amigo mío tenía que comprar una casa y lo que pasó es que les dijeron que tenían más de una oferta en la casa. Mi amigo se apuró, fue guiado por sus emociones, fue guiado por temor y sacó un préstamo a un rédito de interés súper alto. Compraron la otra casa, pero después lo que pasó, él me lo dijo a mí: Freddy, viví tan estresado porque tenía que pagar esta casa y mi otra casa no se vendía. Dice, ahora reconozco que el error más grande que tomé fue no consultar con Dios. Hay momentos que cada uno de ustedes tiene que tomar decisiones, ya sean pequeñas o ya sean grandes. Tú y yo tenemos que tener la confianza de que Dios te puede hablar, Dios te puede guiar y Dios te ama. Y si escuchas la voz de Dios, nunca tendrás que tomar una decisión equivocada. Creo que todos podemos admitir que en nuestra vida, en nuestro pasado, hemos tomado decisiones que no agradaron a Dios. Pero cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, ¿sabías que si tú le pides a Él que Él te dirija, Él te va a dirigir tus pasos? ¿Sabes que cuando le pides que Él te guíe, Él te va a guiar? Cuando le pides que te hable, Dios lo hará. ¿Y sabías que cada cosa que Dios dice que va a salir a la luz, que va a brotar en tu vida, que va a nacer de nuevo, Dios nunca ha fallado con sus promesas y Dios nunca ha fallado con su palabra? Entonces el día de hoy, paremos de confiar en nuestra palabra. Paremos de ser controlados por nuestras emociones, el temor del hombre o el chisme o lo que alguien va a decir. Y hoy vivamos por fe y aprendamos las 5 maneras que Dios anhela guiarte en tu vida. Escucha lo siguiente: tú y yo tenemos una vista limitada. Tú y yo no entendemos todo, pero Dios tiene una perspectiva sin límite. Dios tiene una perspectiva eterna. Yo no sé ni lo que va a pasar el día de mañana. Dios sabe lo que va a pasar por la eternidad. No sé lo que hay en el corazón de cada persona escuchando este mensaje el día de hoy. Yo no sé bajo qué angustia, bajo qué ansiedad, bajo qué afán estás viviendo el día de hoy. Lo que sí sé es que si el día de hoy te encuentras sin dirección,
El día de hoy te encuentras en confusión. El día de hoy te encuentras sin rumbo. El día de hoy te encuentras diciendo auxilio. Dios es tu ayudador. Dios tiene la respuesta. Dios conoce la dirección. Y Dios es quien te tomará de la mano como un padre amoroso y te guiará a senderos de paz para tu vida, senderos de bendición, para que ya no camines en oscuridad, para que ya no camines en lo que antes andabas. Cuando le pides a Dios que Él te guíe, lo que estás haciendo es que estás hablando con el plan maestro de tu vida. Estás hablando con el arquitecto de tu vida que conoce cada vuelta que tú tienes que dar. Así que yo no sé cuál sea tu decisión con tus hijos, laboral, económica, referente a dónde vas a vivir. Lo que sí sé es que si escuchas el mensaje de hoy, tendrás la respuesta para el resto de tu vida. Mi anhelo el día de hoy no es darte un pez. Mi anhelo el día de hoy es que tú tomes este mensaje y lo respires profundamente. Y el día de hoy te daré una caña para que por el resto de tu vida tú puedas pescar y nunca tengas que estar sin dirección. Cuando yo he guiado mi propia vida, cuando yo he sido guiado por mis emociones, yo me he metido en grandes problemas. Cuando yo he dejado que el enojo se apodere de mí, he hecho decisiones de las cuales yo me avergüenzo el día de hoy. Pero si verdaderamente el Señor Jesús es el Señor de mi vida, voy a parar, voy a escucharlo. Antes de tomar cualquier decisión, primero escucharé la voz de mi Dios y luego tomaré la decisión. Escriben en los comentarios, por favor, el día de hoy. Comparte este mensaje poderoso para que transforme la vida de miles el día de hoy. Primero, antes de tomar una decisión, escucharé la voz de Dios y luego tomaré la decisión. Oír a Dios es prueba de que Jesús vive en ti, de que la presencia del Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros y que Él es el Señor de nuestras vidas. Entonces hablemos de cómo Dios nos habla. La primera manera que Dios nos habla a todos nosotros es a través de la palabra de Dios. Yo les quiero dar un versículo, se encuentra en Jeremías capítulo 29, verso 13. Jeremías 29, 13. Miren lo que la palabra de Dios dice aquí el día de hoy. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Miren lo que la palabra de Dios está diciendo. No podemos buscar a Dios de una manera haragán. No podemos buscar a Dios como una segunda opción. Dios no es una buena opción. Dios anhela ser la única opción para nuestra vida. Y cuando miramos el libro de Jeremías, Dios lo dice claramente: si me buscas con todo mi corazón, me hallaréis. Y la primera manera que Dios nos guía es a través de su palabra. A mí me encanta una de las historias en el Antiguo Testamento de la palabra de Dios. Es el hermoso libro de Ruth. Si nunca lo has leído, te invito a leerlo el día de hoy. Ese libro de Ruth. La palabra de Dios nos dice que una familia judía se había mudado a Moab, esposo, esposa y 2 hijos. Los 2 hijos conocieron mujeres en Moab, se casaron. La Biblia no explica exactamente qué pasó, pero sabemos que el marido muere, los hijos mueren, se queda la esposa viuda con sus 2 nueras y les dice a ellas: miren, muchachas, yo ya no voy a dar a luz, ya estoy vieja, quédense ustedes aquí. Yo me voy a regresar a Belén, yo me voy a regresar a la tierra de la cual yo soy. Y la palabra de Dios nos dice que una de sus nueras, por el nombre de Ruth, le dijo lo siguiente: yo no me quedo en Moab, yo quiero ir donde tú estés. Y le dijo algo muy interesante. Le dijo lo siguiente: tu Dios será mi Dios
Si es todo lo que escuchas el día de hoy, escucha lo que estoy a punto de decirte el día de hoy. Porque te lo quiero decir de todo mi corazón, porque lo creo y lo he vivido, lo que estoy a punto de decirte. Cuando no sepas qué dirección tomar en tu vida, cuando no sepas si es para la derecha o la izquierda, cuando no sepas dónde correr en tu vida o qué decisión tomar, en ese tiempo, la mejor decisión que puedes tomar es la misma decisión que tomó Ruth. Y esta es la decisión. Cuando no sepas qué hacer, busca a Dios. Y Dios nunca te guiará mal. Busca a Dios y Dios nunca te guiará mal. Ruth decidió que las cosas no estaban bien, que donde ella estaba no había esperanza. Ruth vivía en Moab, no era un pueblo que agradaba a Dios, pero la palabra de Dios nos dice que esta historia del libro de Ruth se estaba desarrollando en lo que llamamos en los tiempos bíblicos del tiempo de los reyes. Y en el tiempo de los reyes es algo que la palabra de Dios describe como lo siguiente: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y con ese espíritu y esa actitud, el suegro, el esposo de Ruth, su cuñado, su suegra, con ese espíritu fue que ellos dejaron la tierra prometida de Dios y bajaron a Moab y perdieron su vida, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Te voy a decir que en mi propia vida, cuando yo he hecho lo que bien me parecía a mí, las cosas no han salido bien. Yo quiero que el día de hoy tú pares de echarle la culpa a otros, porque eso no te está ayudando. Y quiero que empieces a tomar responsabilidad de lo que sí tienes en tu mano, del poder de tus decisiones, del poder que aunque no sepas qué hacer, del poder que no sepas dónde correr. Freddy, ¿me quedo o no me quedo? Freddy, ¿qué hago? Corre a Dios. Eso fue lo que hizo Ruth. Corrió a Dios, y el día de hoy el nombre de Ruth está en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Cuando corres a Dios, Él nunca te guiará mal. ¿Cuál es la primera manera que corremos a Dios, Freddy? Vamos a la palabra de Dios. Cada vez que estás leyendo la Biblia, Dios te está hablando. Ahora, cuando la Biblia usa la palabra, en otras palabras, hay dos palabras en el idioma original. La primera palabra en el griego es la palabra logos, que significa verdades universales que aplican a todos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene verdades universales para guiar tu vida y a toda la humanidad. Pero en el libro de Romanos, capítulo 10 y el verso 17, la palabra de Dios dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra ahí significa rema, ya no es la palabra logos, es la palabra rema, que en el griego significa lo siguiente: la voz viva de Dios. Una de las cosas más importantes que hacemos cuando abrimos la Biblia, cuando meditas en la Biblia, es cada vez que la lees, le estás dando a Dios una oportunidad de que la voz viva de Dios te hable. Muchas veces nuestras almas se cansan. Muchas veces se siente como que estamos caminando a través de un desierto. Muchas veces estamos vacíos y secos, y este mundo no tiene que darte lo que tú necesitas. La Biblia dice que cuando Dios había creado el cuerpo de Adán en el jardín de Edén, había cuerpo pero no había vida. Y no fue hasta que el Espíritu de Jehová que se movió sobre Adán,
que le dio vida a Adán. El día de hoy te ruego que abras la palabra de Dios, no solamente para buscar el logos, las verdades universales. El día de hoy te ruego que busques en la palabra de Dios rema. Yo quiero que la voz viva de Dios me hable a mí, Freddy. Yo quiero sentir la presencia de Dios cuando yo abro las escrituras. Yo quiero sentir, Freddy, que la página salte. Hay momentos que te digo que he pasado alrededor de una escritura, creo como 100 veces, pero ese día Dios aviva la escritura y Dios me da una promesa. Dios, siento su voz en mí a través del Espíritu Santo, y es un sentir como ningún otro sentir, es un guía como ningún otro guía, es una lámpara a mis pies como ninguna otra lámpara a mis pies. Si tú lo buscas y abres la Biblia, y una de mis costumbres antes de empezar a leer, digo así: Dios, que tu Espíritu Santo avive este libro. No quiero leerlo como cualquier otro libro, porque este libro no está muerto. Este libro es tu libro. Anhelo escuchar tu voz. Rema. Anhelo escuchar tu voz. La fe, dice la palabra de Dios, viene por el oír, y el oír por el rema, la voz viva de Dios. Esa no es una verdad universal, esa es una verdad individual que Dios quiere darte para este tiempo, para este día, para esta decisión en tu vida. Y cuando no sepas qué hacer, ¿qué vas a hacer? Vas a abrir la Biblia, vas a buscar verdades universales, y también vas a anhelar el rema, la voz viva de Dios, para algo específico que Dios te quiere dar. Ahora escucha lo siguiente: nunca podrás tener dirección clara en tu vida si no hablas y miras el manual del fabricante. Muchos de nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, pero no queremos tomar el tiempo para abrir la palabra de Dios. Reconozcamos nuestro error el día de hoy. El hombre no tiene todo lo que necesitamos, pero la palabra de Dios sí. Si no la lees, no te puede dirigir. Número 2, la segunda manera que Dios habla con nosotros es su voz pequeña. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 11 al 12. Había un profeta que se había desanimado. Muchos creen que estaba viviendo en depresión. Y Dios va a una cueva a él. Y escucha lo siguiente. Y no lo reprende. No lo regaña. No lo asusta. Porque esa no es la manera que mi Dios trabaja. Mi Dios es un Padre amoroso. Mi Dios es un Dios tierno. Y yo no sé a qué hogar esté llegando el día de hoy, pero si tú crees que estás muy lejos para que Dios venga a tu vida el día de hoy, nunca estás muy lejos. Si alguien te está diciendo que estás muy lejos, esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del enemigo tratando de alejarte de tu Dios. Y este profeta, como muchos de ustedes, el día de hoy se encontraba en su cueva, se encontraba en depresión, se encontraba tratando de correr de Dios, huir de Dios. Y Dios viene a él como viene a tu vida, como viene a ti a través de este mensaje el día de hoy. Y le dice lo siguiente en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11. Él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Aquí está Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego.
y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Así es como Jehová habla. Jehová es la voz tierna del Espíritu Santo que te dice: hijo, regresa a mí. Hijo, quiero amarte. Muchas personas dicen: ¿sabes cómo habla Dios? Hablan una pequeña voz dentro de nuestro corazón, su espíritu. Comunica con nuestro espíritu. Y cuando te está hablando, no está aquí. Está aquí en tu corazón, vive en ti. Tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Y Dios ahora no solamente nos ha dado oídos físicos. Yo tengo oídos espirituales. Dios aviva mis oídos espirituales. Escríbelo en los comentarios, por favor, el día de hoy. Comparte este mensaje para que otros lo escuchen. Dios aviva mis oídos espirituales. Cuando naces de nuevo, Dios te da ojos espirituales, pero también Dios da oídos espirituales. Y usted dice: pero Freddy, ¿por qué Dios no grita? ¿Por qué Dios no alza la voz? Te voy a decir por qué. Hay varias razones. Pero Dios no es un Dios de intimidación. Dios no ladra. Una de las cosas más importantes que necesitas saber sobre la voz de Dios es que la voz de Dios es y siempre será la voz más amorosa que tú vas a escuchar en toda tu vida. Porque en la presencia de su voz hay plenitud de gozo, hay plenitud de paz. Recuerdo hace años un hombre había entrado a nuestra congregación y él había sido pastoreado por otro pastor y vino a mí y me dijo: ¿sabe qué, pastor? A mí no me gusta como usted predica. Le dije: oh, ok. Dice: yo estoy acostumbrado al grito, al regaño. Dice: lo que la gente de Dios necesita el día de hoy, pastor, es que les jalen las orejas, pastor. Dice: yo vengo de una iglesia donde a veces el pastor subía gente al púlpito, dice, y a mismo patadas se las agarraba. Dice: y usted necesita hacer eso. Y le dije: caballero, yo creo en la promesa del Espíritu Santo. Y si no van a escuchar mi voz, ¿cómo en el mundo vas a escuchar la voz de aquel que vive en ti? El problema el día de hoy es que la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El problema es que hay muchos lobos dentro de las iglesias que no se han convertido a ser ovejas y les gusta ser tratados como animales feroces. Pero tú y yo, cuando nacemos de nuevo, no somos animales feroces, somos tiernas ovejas y tenemos un buen pastor. Dios quiere hablar contigo el día de hoy. Yo te prometo que si tú encuentras una esquina, un lugar a solas el día de hoy, y le preguntas a Dios: háblame, Padre, háblame, ámame, abrázame. Sé como con ese profeta. Dios no te va a gritar, Dios no va a mandar un relámpago. Dios te ama. Dios no quiere intimidarnos, Dios no ladra. La voz de Dios siempre ama. Escucha lo siguiente, anótalo. La voz de Dios siempre ama. Aun cuando Dios nos alerta, su voz más dulce, más confortante que usted escuchará en toda su vida. Y esa es la manera que sabes que es la voz de Jehová. Te ama. Te trae paz, te trae confort. Ahora, si estás escuchando del diablo, el diablo usa temor, condenación y toda clase de manipulación. Pero Dios no utiliza el temor. Este es uno de los grandes problemas que
Muchas veces tengo con personas que vienen de otras congregaciones. Parece que los agarraban a patadas, que les gritaban, que los intimidaban, que los guiaban por fuerza y por temor. Y yo siempre he dicho lo siguiente: no es el ejemplo de mi Maestro Jesucristo en el Nuevo Testamento. Recuerda lo siguiente: a través de la sangre de Cristo, tú eres amado, tú no eres condenado. Y si una voz te está condenando, no es la voz de Dios. Cuando estés tratando de acercarte a Dios, la Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Bien, Freddy, pero ¿cómo saber que no es el diablo? ¿Cómo saber que no soy yo solo diciendo lo que quiero escuchar? Bueno, déjame decirte cómo lo sabes. Escucha, Dios nos guía por su palabra, Dios nos guía a través de su espíritu, a través de ese silbo apacible, a través de esa voz pequeña. Todo lo que Dios dice siempre va de acuerdo con la palabra de Dios. Siempre. Dios nunca contradice su voz con su palabra. Dios nunca te pedirá hacer algo pecaminoso. Así que siempre cuando crees que estás escuchando algo de Dios, siempre lo puedes medir si va de acuerdo con las Escrituras. Lo que Dios pide siempre es consistente con el carácter de Dios, su amor, su bondad. Dios no va a decirte que odies a alguien, que hagas algo inmoral, que dañes la vida de alguien. Dios nunca te va a pedir que robes a alguien. Dios nunca te va a andar apurando, apresurando y asustando. No es el carácter de Dios. Siempre amante, siempre acuerdo a las Escrituras, nunca condenando, nunca utiliza el temor en tu vida. Ahora, muchas veces, si crees que escuchaste la voz de Dios y algo te salió mal, tienes que regresar y preguntarte: ¿qué estoy haciendo que tal vez no hice bien? Entonces, la primera manera que Dios nos guía a través de su palabra. Dios nos guía a través de su voz. La tercera manera que Dios nos guía el día de hoy, escuchen lo siguiente: Dios nos guía a través de su paz. Escríbanlo en los comentarios, por favor. Número 1, Dios nos guía por su palabra. Número 2, nos guía a través de esa voz pequeña en nosotros. Y número 3, Dios nos guía a través de su paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si están entrando en este momento, bienvenidos el día de hoy. Estamos dando 5 maneras que Dios nos habla. La tercera manera es la manera de paz. Miren San Juan capítulo 14, el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo estaba dando unas instrucciones de partida a los discípulos. Y antes de irse les dijo lo siguiente a ellos en el versículo 26, San Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Esa es esa voz que está en ti. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero miren el 27, miren el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. La herencia que Jesús te dejó a ti es su paz. Y si hoy no estás viviendo bajo la paz de Jesús, mi pregunta es: ¿a quién le has entregado tu herencia de paz? Donde tú y yo decidamos enfocarnos va a decidir si vamos a vivir en paz de Dios o terror y temor. Dios nunca, ya hablamos de esto,
usa el temor. El temor es lo opuesto a la paz. Dios guía por paz, no por temor. Escríbanlo en los comentarios y si están entrando, sigan compartiendo, por favor. Compártelo para bendecir a uno de tus amigos. Dios guía por paz. Dios nunca guía por temor. Paz es algo sumamente importante en tu vida. Escucha lo siguiente. El diablo sabe que si tú estás en comunión y caminando en paz, hay una barrera de protección sobre tu corazón. Por esto es que el diablo trabaja tan duro para robarnos de nuestra paz. Si la tienes, te la quiere quitar. Si no la tienes, él quiere que sigas viviendo sin la paz de Dios. Por esto es importante entender que es mi herencia. Ahora, la paz de Jesús no es paz basada en circunstancias externas. La paz que nos guía de Dios es una paz inmovible, una paz insacudible. La paz de Jesús es una paz que habita y mora en nosotros. No es la paz que este mundo ofrece basada en circunstancias. Y la promesa de Jesús de que podemos vivir en paz y ser guiados por paz es una promesa hasta que Jesús regrese por su iglesia. Por esto, la palabra de Dios nos dice en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 15. Miren lo siguiente, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que fuisteis llamada en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ustedes saben qué tan importante es, especialmente en nuestros países latinoamericanos, que tengamos buen gobierno. Miren cómo nuestra gente sufre. Por ejemplo, Venezuela. ¿Por qué? Porque no hay un buen gobierno para proteger a la gente. Por esto la Biblia dice, y la paz de Dios sea tu gobierno, sea quien pone las leyes, sea el abrigo que tú habitas. La promesa de Jesús es que podemos vivir en paz. Lo que el versículo nos está diciendo es que la paz de Dios gobierna en el corazón. Es algo que tú y yo literalmente se puede sentir. Y por esto te estoy diciendo lo siguiente: lo opuesto a la paz es que el temor. Si estás apurado, si estás apresurado, si estás estresado y dices, no sé, pero es que tengo que tomar esta decisión, y es que si no la tomo, es que después, si no tienes paz, no es de Dios, y no tomes la decisión. Eso es lo que estoy tratando de decirte el día de hoy. Tú tienes una herencia de paz. Tú tienes a alguien que puede gobernar tu corazón en paz. Y si estás estresado, si estás enojado, si estás apurado y dices, no tengo paz, no tomes la decisión, porque Dios te guía a través de su paz. Un amigo, recuerdo una vez, les tengo que contar esta historia. Esto pasó hace unos años y mi esposa quería mudarse a una casa más cercana a su mamá, a mi suegra. Mi suegra cumplió 70 años de vida y mi suegra es una de las personas más maravillosas. Y mi esposa vino a mí y me dijo, Freddy, quiero comprar una casa más cercana a mi mamá. Y le dije, bien, busca. Buscamos por más de un año, no encontramos casa. Finalmente, mi esposa hizo una última oración y le dijo, Dios, si nos vas a dar una casa, necesitas dármela hoy. Hoy va a ser el último día que voy a buscar casa. No les miento, ella no me dijo que había hecho esa oración. Ese día me llegó un correo electrónico de una casa que había sido reposeída. Alguien la perdió al banco y era una buena oferta. Se la enseñé a ella. Ella fue a la casa y regresó desanimada. Y le dije, ¿por qué regresaste desanimada? Dice, Freddy, había carros de lujo. Dice, había carros por donde quiera. Dice, no creo que vamos a agarrar esa casa. Le dije, Eli, si esa casa es para nosotros, Dios nos la va a dar. Y si no, Eli,
tendremos paz que no era de Dios. Empezamos a orar, pusimos nuestra oferta, había 80 ofertas para esa casa. La dieron a buen precio porque era reposeída, necesitaba bastante trabajo. Y entonces metieron 80 ofertas. El Señor me llama y dice, los bancos solamente le van a dar a las últimas 30 personas una segunda oportunidad. Dame tu mejor oferta. Y dije, ok, mi mejor oferta. Y mi esposa me dijo, Freddy, ¿qué vas a ofrecer en cantidad? Le dije, mi amor, no sé, pero voy a orar y le voy a pedir a Dios que confirme mi cantidad. Y le dije, mi amor, si Dios nos da la casa, con esa cantidad bien. Si Dios no nos da la casa, no era para nosotros. Dice, yo confío en ti. Me puse a orar. Un número se prendió en mi mente. No se lo comenté a mi esposa. Simplemente le dije a Dios así. Dios, yo tengo un número. Tú sabes cuál es el número. Si eso es lo que tú quieres que yo ofrezca por la casa, confírmame el número. Ese día me tocó a recoger a mis hijos de la escuela. Mi hijo se subió al auto y dijo, papá, agarramos la casa. Y le dije, no sé, hijo. Le dije, estoy a punto de llamar y meter nuestra última oferta. Y él me dijo así, papá, yo sé exactamente qué vas a ofrecer por la casa. Y me dijo la cantidad y yo lo miré y le dije, ¿quién te dijo? Ni a tu madre le he contado lo que vamos a ofrecer por la casa. Y se empezó a reír y dice, ay, papá. Dice, papi, mira el reloj, papá. Es el tiempo del reloj y yo estaba adivinando, papá. Cuando miré el reloj, era el número que yo le había pedido a Dios que confirmara. Le llamé a la gente, le dije, esta es nuestra oferta. Mi esposa estaba nerviosa todo el día. Teníamos que salir a una charla matrimonial en la noche y subir al avión. Y dice, Freddy, no creo que agarramos la casa. Dice, yo recuerdo había carros bien caros. Y dice, no creo. Dice, hay mucha gente de mucho dinero. Dice que ofrecieron más. Pero Dios había puesto una paz sobre mi corazón y no le dije nada. Dice, le dije, déjame llamarle a la gente. Llamé a la gente. Y él dice, Freddy, no he abierto la computadora, he tenido un día ocupado. Dice, déjame abrir qué dijo el banco y quién recibió la casa. Lo abro ahorita y me dijo, Freddy y Eli, felicidades. La casa es suya. ¿Sabes qué? El día de hoy, lo maravilloso no es la casa. Lo maravilloso es que dejé que Dios y su paz guiara mi decisión. No hay mejor decisión que tú puedas tomar el día de hoy que permitir que la paz de Dios gobierne en tu corazón y te guíe el día de hoy. Tenemos 3 maneras. La cuarta manera que Dios nos guía el día de hoy es a través de circunstancias, puertas abiertas y cerradas. Si no es tu puerta, no trates de patear la puerta. En el libro de Apocalipsis, la Biblia nos dice, en el capítulo 3, verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es una oración que yo oro frecuentemente. Dios, cierra puertas que no sean para mí. Pero siempre le digo así, pero ábreme puertas mucho más grandes, inesperadas. Recuerdo y les digo, una vez puertas se me habían cerrado, puertas de oportunidad, puertas de predicar. Y yo estaba abajo, como a veces ustedes se ponen bajo. Y ese día salí a orar y le dije a Dios lo siguiente, Dios, puertas se me están cerrando. Yo soy tu siervo, Dios. Lo único que te pido es un favor. Dame la oportunidad de servirte a través de otras puertas. Esa oración la hice antes de empezar a predicar en Facebook. El día de hoy, ustedes son la puerta que Dios me ha abierto. Eso es lo que yo le doy gracias a Dios. No trates de forzar puertas abiertas. Si Dios cierra una puerta, Dios sabe lo que es mejor. Confía en Él y pídele a Dios que te abra puertas sobrenaturales, que te abra puertas de las cuales tú jamás te imaginaste que Él te abriría. Yo jamás pensé
que yo tendría el privilegio de entrar a tu hogar el día de hoy y compartir la palabra de Dios. Pero Dios es más grande de lo que muchas veces esperamos. Muchas veces tú y yo estamos tratando de forzar puertas que nos harán daño, puertas no saludables. Una puerta se cierra y estamos aferrados a abrir esa puerta. Y Dios dice: para, hijo, para, hija. Yo tengo puertas de las cuales tú ni te puedes imaginar. Dios nos guía a través de oportunidad, a través de puertas abiertas y puertas cerradas. La quinta manera que Dios nos habla el día de hoy, nos habla a través de personas. Escúchenme por favor, porque esto es importante para mí. Mi hermana fue mi mamá y mi papá desde la edad de 8 años hasta 18 años. No conocí a mi papá hasta que yo tenía 14 años. Mi mamá me crió los primeros años de mi vida, pero mucha de mi vida he sido muy independiente, muy solitario. Pero te voy a decir lo siguiente el día de hoy: yo aprecio relaciones, y parte de la razón que estoy donde estoy el día de hoy es porque Dios en su gracia ha permitido que personas divinas vengan a mi camino en los momentos perfectos. Dios tiene personas para llevarte al próximo nivel, a tu próxima etapa. Permite que Dios use personas espirituales, personas que aman a Dios, personas que tienen el temor de Dios. No te juntes con personas que no están cercanas a Dios. No tienen lo que una persona que está caminando con Dios, que está siguiendo a Dios, te puede ofrecer. Me encanta lo que Proverbios dice. Proverbios 11:14 dice así: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. A veces, cuando no sabes qué decisión tomar, o puedes creer que sabes, pero necesitas confirmación, una de las mejores cosas que puedes hacer es encontrar un creyente exitoso que te pueda dar un buen consejo. Esas son las 5 maneras que Dios anhela hablarte. Ahora te quiero dar 3 puntos para terminar de qué impide que cristianos escuchen la voz de Dios. Número 1, incredulidad. Creemos pero no creemos. Creemos pero dudamos. La Biblia dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él es Dios, Él es Dios de mi vida. Déjame decirte, la fe que necesitas tener para escuchar a Dios, pero tienes que escucharlo de todo corazón. ¿Te recuerdas cuando te dije de Ruth en el primer punto? Ruth dijo: yo no viviré como vivió mi esposo, como vivió mi suegro. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Si vas a seguir a Dios, comprométete a seguir a Dios. El diablo te dirá: sí, Dios habla, pero no va a hablarte a ti, porque tú no tienes esperanza, tú estás muy perdido, tú no tienes auxilio. Esa es una mentira. Esa es la forma del demonio, degradante, condenatorio. Dios te dice a ti: no te ama lo suficiente. Y esa es una mentira. La pesadilla del diablo es que tú busques a Dios con todo tu corazón y que Dios se vuelva tu mejor amigo. La segunda manera que impide que escuchemos la voz de Dios es desobediencia. Tu pecado impide que hables con Dios. Una vez un hombre vino a la iglesia y me dijo: pastor, tengo años, más de 2 años de venir a la iglesia, sentarme en la iglesia, pero Dios no me dice nada. Y le dije: ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dijo: sí. Le dije: ¿te puedes recordar la última vez que Dios te habló? Y me dijo: sí. ¿Te recuerdas qué te pidió Dios? Sí. Y le pregunté:
¿obedeciste a Dios? Y me dijo, no. Le dije, ¿cómo esperas que Dios te hable si la última cosa que Dios te dijo has desobedecido? Se los digo con mucho amor el día de hoy. Si estás viviendo una vida de pecado, no esperes que Dios te hable. Primero, arregla tu pecado para ponerte bien con Dios, para poder escuchar la voz de Dios. No escuchamos por desobediencia. Y el último y termino. No escuchamos la voz de Dios porque estamos muy ocupados, muy afanados. Muchas veces no le hemos hasta adelantado a Dios. ¿Sabes lo que escucho de muchas personas? ¿Cómo estás? Estoy tan cansado. Y lo dicen con sinceridad. ¿Sabes por qué estamos muy cansados? Porque estamos cargando demasiado y ni tiempo para Dios tenemos. El día de hoy, escucha la voz de Dios. Les he dado 5 maneras de escuchar la voz de Dios y 3 cosas que te están deteniendo de escuchar la voz de Dios. Yo creo que este mensaje es uno de los mensajes más importantes que tú vas a escuchar en toda tu vida, porque es un mensaje que puede guiarte por el resto de tu vida. Y si Dios está guiando tus decisiones, nunca te guiará mal. Y recuerda, cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas qué decisión tomar, busca a Dios. Él nunca te guiará mal. Quiero orar con ustedes y después pedirles un favor especial después de la oración. Oremos juntos, todos en casa el día de hoy. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esas verdades universales. Pero el día de hoy, Padre Celestial, háblanos a través de tu voz. Háblanos a través de tu paz. Háblanos a través de amigos. Háblanos a través de tu amor, tu misericordia. Necesitamos dirección. Nunca tenemos que tomar una dirección equivocada si me estoy aferrando y agarrando de tu mano. Que tu paz nos proteja. Guíanos a saber. Y si no sé qué hacer, simplemente buscar tu rostro hasta que tú me encamines a la próxima estación de mi vida. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Él es digno de toda la honra y la gloria. Denle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Él te quiere guiar. Tenemos la promesa del Espíritu Santo. Si este ministerio te ha bendecido a ti y tú dices, Freddy, yo sé el impacto de la palabra de Dios. Estamos buscando en estos días personas que Dios toque su corazón para ser parte de nuestra familia de donadores. Hay personas que ya están diezmando o mandando una ofrenda a nuestro ministerio. Si tú dices, Freddy, yo creo que es algo que Dios quiere que yo haga, de tener parte, Freddy, de que la palabra de Dios llegue a toda nuestra gente hispana. Hay un enlace, si tú gustas ir ahí, y es, como siempre les digo, solo hazlo si Dios te lo pide. Si no, no lo hagas. Solo hazlo si Dios pone esa paz sobre ti. También quiero invitar a todos a nuestra nueva academia, a nuestra nueva escuela de matrimonio, de ayuda espiritual, de devocionales, donde cada semana voy a estar poniendo nuevo material para ustedes. freddydeanda.com. freddydeanda.com es posible por los donadores que donan a este ministerio. Vayan a la página, se tienen que registrar, pero la registración es gratis. Muchas gracias, les quiero mucho. Hasta la próxima vez.